Muy buenas tardes. Como ya ha dicho Miguel Ángel, pues mi nombre es Antonio Jesús Rodríguez Páez, soy sacerdote diocesano de Sevilla. De tal manera, bueno, pues que desde septiembre estoy aquí incorporado a la diócesis de Cádiz y entonces, bueno, pues me han pedido varios servicios y entre ellos, pues significativo, vicerrector del seminario, también pues el director del instituto teológico a distancia y alguna asignatura que doy en los distintos centros de estudio y entre ellos pues compartir con vosotros esta segunda parte del curso en torno a la eclesiología. Bueno, lo primero que os he puesto aquí es el logotipo del sínodo sobre la sinodalidad en la Iglesia, que seguro que de una u otra manera pues todos hemos recibido ya esa comunicación y, bueno, pues si Dios quiere, de una u otra manera, pues también nos estaremos haciendo partícipes. ¿Por qué lo pongo? Bueno, pues porque es un símbolo en torno a la Iglesia, de la cual todos formamos parte. Entonces, eso por ahí. Después, hay otra cuestión, y es que yo soy de Sevilla, pero de un pueblo que casi nadie conoce. Entonces, esta es la primera prueba. A mí no me ha dicho si hay examen, yo lo voy a hacer. Primero sabéis si sabéis de dónde está mi pueblo. Se llama Esquivel. No lo conoce, pues está en Sevilla. Doy fe, que yo he vivido allí. Doy fe. Mirad, esa es la iglesia de mi pueblo. ¿Vale? Lo que ocurre es que esa es la iglesia de mi pueblo. El pueblo de Esquivel es un pueblo de colonización, de los que se hicieron en los años 50 y 60. Está en la Vega del Guadalquivir, a aproximadamente 22 kilómetros de Sevilla capital. Es pedanía del municipio de Alcalá de Río, que ahí, ese sí os sonará. Y si sois cofrades, no sé si conocéis la Semana Santa de Alcalá de Río. Pues, bueno, no envidia nada a las mejores Semanas Santas de Sevilla o de Andalucía. Especialmente Jueves y Viernes Santo, Hermandad de Veracruz y Hermandad de Soledad. ¿Vale? Entonces, esta es la iglesia de mi pueblo cuando se construyó a final de los años 50. En aquellos entonces, fijaos, se hizo justo antes del Concilio Vaticano II. Pero ya se ve que a nivel de arquitectura eclesiástica, pues ya había como una serie de reformas. Entonces, el templo pues ya está hecho de carácter, le decimos ahora, asambleático, ¿vale? Normalmente se hacían de cruz latina o quizás de cruz griega, pero en este caso ya de carácter asambleático. Estos serían los salones parroquiales y aquí detrás no se ve, estaría la casa del párroco con la torre, su porche. No hay nada alrededor. ¿Qué se estaba haciendo el pueblo? ¿Qué es lo primero que se hacía? La iglesia, el ayuntamiento y después se iban haciendo las viviendas. Mientras tanto, los primeros colonos, aquí no se ve tampoco la foto, a un par de kilómetros había unas chabolas. Entonces empezaron viviendo en chabolas y conforme iban terminando las casas, pues las iban entregando. Y aquí no se ve, se ven pequeñitos, pues todo esto son pinos, que claro, después de estos tantos años, pues ahora ya sí que están grandes. Es que parece que está la iglesia en medio del desierto, pero es que se estaba haciendo el pueblo. Y esta es una de las fotos pues, que se conserva de aquella época. Ahora ya no está así, tan así. A ver si está por aquí. Este es el interior de la iglesia, justo cuando se construyó, que es, bueno, pues no hay retablos ni nada. Estos son frescos que representan los dos del medio a la Eucaristía y parece que los demás pues representan las virtudes. Entonces, en el centro pues está el sagrario con el Santísimo, la cruz. Entonces, bueno, no lo he dicho, mi pueblo no llega a 1000 habitantes, es un pueblo muy pequeñito, 1000 habitantes aproximadamente. Y entonces, bueno, pues la iglesia es muy austera y después ha habido algunas reformas, pero no a nivel de estructura de la iglesia. A ver, ¿qué foto tengo yo más por aquí? Este es el pueblo en el origen, en la construcción. Entonces, este era el ayuntamiento, un monumento, no sé a qué, pero un monumento que está en el centro del pueblo y justo aquí al otro lado está la iglesia. Estas casas de aquí eran las de servicios comunes
la casa del maestro, donde se reunían pues, los grupos juveniles y demás, y después, bueno, pues todas las casas de los colonos, de los primeros que se asentaron allí. Ya después todo esto pues se ha reformado, se ha puesto un acerado, se ha alquitranado y demás. Esta es la iglesia como está ahora. Esta es la iglesia como está ahora. Entonces, hubo una dificultad y es que el terreno es de arcilla expansiva, los cimientos no lo hicieron acorde a ese terreno y a los 12 años de haberse construido, la iglesia se declara en ruinas y el párroco se tiene que salir. Entonces se reconstruye en los años 80, ya no se construye la iglesia, la casa del párroco, porque le dan una de las viviendas sociales, pero sí la iglesia, la torre y el porche. Y como veis, pues, han crecido los cipreses y ya han crecido los pinos y algún naranjito que hay por aquí, y por aquí detrás ya se ven las casas de nueva construcción. Y aquí está el plano original del pueblo. Que dentro de los pueblos de colonización, la foto que está invertida. La iglesia estaría aquí, el monumento del ayuntamiento, pero está invertida. Entonces, a diferencia de los otros pueblos de colonización, se hacía la iglesia y en torno a la iglesia una plaza con el ayuntamiento y las casas. Este está hecho en forma de abanico, entonces muy original. El arquitecto fue Alejandro de la Sota, que pasó por uno de los grandes arquitectos de aquellos asentamientos, nuevos pueblos de colonización. Entonces, bueno, pues en esta parte del pueblo se hacía toda la vida común, lo más importante, pues las decisiones en el ayuntamiento, la vida religiosa en la iglesia y aquí estaban los distintos salones comunes. Y después, pues todas las casas. Había una calle de vecinos, que son las del medio, y una calle de carros, que son estas, para las bestias. Y mi pueblo no ha crecido mucho en los últimos años, o creció por aquí y un poquito aquí, y ya está, y sigue igual, no ha crecido mucho. Y esta es la iglesia por dentro como está ahora. Hay un crucificado que hicieron, no se ve muy bien, pero bueno, la Virgen del Carmen, que es la patrona de mi pueblo, ¿vale? Y ya después, bueno, pues se han ido poniendo todo lo necesario pues ahora para el culto. El ambón, el altar, reclinatorio, aquí una imagen del Sagrado Corazón. La parroquia está dedicada a San José Obrero, pues aquí a la derecha no se ve, hay una imagen de San José Obrero. Se conservan pues las pinturas al fresco, que es realmente lo único así de realmente valor. Y este, bueno, pues es el monumento en una de las celebraciones del aniversario del pueblo. Y entonces, bueno, pues aquí se ve cómo han crecido muchísimo los pinos y demás. Y bueno, los vecinos de mi pueblo de Esquivel. Entonces, a mí me gusta, bueno, pues me he autoproclamado embajador de mi pueblo. Hay una cosa, y es que soy el primer cura de mi pueblo. Pero es que soy el único, soy el último. Soy también el último, por ahora, por ahora. Entonces, bueno, en fin, yo rezo para no ser el último. Dios quiera, ¿no? Un pueblo pequeñito, poquitas vocaciones. Entonces, bueno, pues en mi familia no hay tradición de sacerdotes, ni de religiosas, ni nada de esto. Y bueno, pues, sí, esto es la llamada de Dios, la vocación, que es un gran regalo. Y yo pues estoy agradecidísimo al Señor que me haya llamado a su servicio. Y ahora pues también aquí a vosotros, ¿vale? Entonces, bueno, en torno a un poquito rápidamente a mi vida, mi trayectoria. Pues yo nací en el año 1975 en Sevilla, en el Hospital Macarena. Mis primeros años de vida pues fueron en La Algaba, que allí es donde me bauticé. La Algaba, un gran municipio grande que está muy cerquita de Sevilla, por el barrio de San Jerónimo. Y bueno, pues no tengo, porque muy chiquitito, pues mis padres ya fueron a vivir a Esquivel y allí es donde me he criado, donde hice el colegio, después el instituto, pueblo pequeño en Avía, fui a Villaverde del Río y ya con 18 años pues entré al seminario. Me ordené en el año 2000, con 25 años, estuve de vicario parroquial en Coria del Río, ese pueblo sí que es enorme, de Sevilla,
que, bueno, si soy rociero, pues hay una hermandad del Rocío y también, pues, una Semana Santa impresionante en Coria del Río. Y, pues, allí estuve 3 años de vicario parroquial. Después el cardenal amigo, pues, me mandó a Roma a ampliar estudios. Allí hice licenciatura y doctorado en teología dogmática. Pero me pidió el cardenal que me acercara al ámbito de la eclesiología, de la teología pastoral y de la catequética. Entonces, estos son los ámbitos de enseñanza en los que yo, pues, normalmente me muevo, ¿vale? Es el servicio que también, pues, me siguen pidiendo en la diócesis de Sevilla. Allí, pues, sigo siendo profesor en la Facultad de Teología y en el Instituto de Ciencias Religiosas. Y estas son las asignaturas que yo imparto allí habitualmente. Después de terminar estudios, pues volví, estuve de párroco en mi pueblo, 2 años, en Esquivel y el pueblo de al lado, que es el Vial. Ya con don Juan José, nuevo arzobispo, me mandó a Écija. Allí he estado 5 años, eso es, de párroco. Después he estado 6 años de párroco en Osuna y de Osuna pues he venido aquí. En estos años también he sido arcipreste y últimamente vicario episcopal de la zona sur de Sevilla. Y bueno, pues todo esto al final, pues desde septiembre, todos esos cargos y demás, pues ya se quedaron allí y desde septiembre pues aquí a servicio de don Rafael y de la Iglesia en Cádiz. Así que esta es mi vida, mi trayectoria vital y ya no me ha dado tiempo a hacer más cosas. Entonces espero seguir haciendo un poquito más con vosotros. Bueno, entonces lo que a nosotros nos ocupa es tratar el tema de la Iglesia. Aquí. Y yo quisiera empezar, hoy lo vamos a dedicar a una introducción y, bueno, pues si acaso también alguna, incluso reflexión. Yo normalmente, pues también, si ustedes queréis, pues suelo mover un poco a la participación, ¿vale? Sin que esto lleve a que lleguemos después aquí a unas discusiones, pues entonces pues, se nos va el tiempo y realmente no avanzamos mucho. Pero sí, en torno a una introducción que nos va a ayudar este pequeño articulito de Monseñor Rico Pavés, que como ustedes sabéis, pues es el obispo de Jerez. Pero cuando escribió, es un articulito muy pequeñito, estaba de obispo auxiliar en Getafe. Y entonces él se hacía esta pregunta: creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. ¿Han escuchado ustedes a que sí? Muchas veces. Entonces, bueno, puede ser una buena introducción. Nosotros queremos reflexionar en torno a la eclesiología, ciencia teológica, pues que versa sobre el estudio de la Iglesia. De tal manera, bueno, pues estamos en época de sínodo y uno de los objetivos del sínodo, así propuesto por el Santo Padre, el Papa Francisco, es que escuchemos a todos. Que la Iglesia, sínodo significa Iglesia en camino, pero en este caso también se nos pide ser Iglesia en salida y que escuchemos a todos, incluso a los no creyentes, que los escuchemos. Una de esas, no sé si decir, quizás no es la mejor expresión, muletillas o frases que se escuchan en muchas ocasiones, que la Iglesia hoy parece que está alejada de la vida del pueblo. Bueno, yo como sacerdote no acabo de creer esto, pero si es lo que muchos fieles perciben, pues algo de verdad tiene que haber. Entonces, bueno, uno de los objetivos del sínodo es escucharnos. No solo escucharnos a nosotros mismos, nuestras opiniones, que probablemente pues, ya no las conocemos en nuestros grupos más cercanos, sino ampliar. Esto significa una Iglesia en salida. En este caso, si muchos de nuestros fieles opinan esto, pues habrá que reflexionar un poco por qué. Otra cuestión es que es quizás que nosotros mismos o gente de nuestro entorno
también lo piensa. Y al decir nuestro entorno, pienso en nuestros grupos de hermandades. Un ejemplo me pasó a mí hace años con un grupo de costaleros, porque se les ofrecen los cultos de la hermandad, se les ofrecen las misas, las confesiones. No, nosotros a eso no venimos. Nosotros no venimos a la iglesia, nosotros venimos a nuestro grupo de costaleros. ¿Y eso cómo es posible? Pues esto yo lo he escuchado, no sé ustedes, yo lo he escuchado. Oye, es que los costaleros son iglesias, son cristianos y cumplen una misión dentro de la hermandad. Pero no podemos decir, no, es que nosotros venimos a esto, pero no tiene nada que ver con la iglesia. Madre de Dios. Entonces, yo esto lo he escuchado. Y entonces puedes tener alguna raíz, alguna relación con este artículo. Antes de esto, hace años, yo tuve también, estando en Roma, coincidí con un profesor del norte de España y él era profesor de eclesiología durante muchos años. Por circunstancias, tuvo que empezar también a dar clases de cristología, el estudio de Jesús de Nazaret. Entonces, él haciendo una evaluación con los alumnos, que en aquel año fueron los mismos de eclesiología y de cristología, los alumnos le decían que reconocían que impartía mejor la cristología que la eclesiología. Y él decía, ¿cómo es posible? Pero si yo es la primera vez que estoy enseñando esta asignatura y la eclesiología llevo años impartiéndola. ¿Cómo es posible que los alumnos perciban que yo enseño mejor la que en realidad estoy menos preparado? Y reflexionando, me hacía a mí una reflexión que a su vez yo os comparto. De Jesús de Nazaret podemos saber algunas cosas, muchas, pocas, pero venimos, digamos, a esa asignatura a aprender algo que quizás no sabemos. Con respecto a la Iglesia, todos ya tenemos una idea de Iglesia, porque somos cristianos en la Iglesia. Todos tenemos una idea de la Iglesia por la experiencia, la que hemos vivido. Todos tenemos una idea de la Iglesia por donde vivimos actualmente y también una idea de cómo quisiéramos que fuera la Iglesia. Eso llevaba, según este profesor y aquellos alumnos, a que ellos percibieran que lo que él le proponía tenía como más discusión. Se es más propicio a discutir en torno a temas de la Iglesia que a temas de Jesús de Nazaret, que pueden quedar en un ámbito como más teológico o más para especialistas. Mientras que la Iglesia, todos tenemos experiencia de Iglesia, porque todos formamos parte de ella en alguno de sus grupos. Bueno, esto puede ser una reflexión. Todos tenemos una idea de Iglesia y todos tenemos una perspectiva seguro de cómo tendría que ser la Iglesia. Quizás a lo mejor en algún momento pues, pueda salir algo. Después de eso, pues venimos aquí, a este articulito pequeño de Monseñor José Rico Pavés. Creo en Dios, pero no en la Iglesia. Lo vamos a leer, ¿vale? Porque no es largo. Dice, mito, creo en Dios, pero no en la Iglesia. Respuesta. En todos los mitos hay una parte de verdad. Sin embargo, esta aparece distorsionada por otras partes erróneas que conviven con ella. La verdad atrae y hace libres a las personas. Los errores embaucan y esclavizan. Por lo tanto, es bueno conocer qué hay de verdad en este principio y que quizás hay de no verdad. En el mito que ahora comentamos, tan importante como mostrar la verdad que contiene es desenmascarar los engaños que encierra. En última instancia, lo que está en juego es la libertad, nos dice Rico Pavés. Es cierto que no se cree en la Iglesia de la misma forma que en Dios. Creer significa adherirse a Dios, confiando plenamente en Él y acogiendo sin reservas las verdades que Él nos revela. Para expresar esta unión, el credo
utiliza la fórmula credo in, en latín. Todos profesamos el credo en cada Eucaristía del domingo o de solemnidad. Credo in. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. Como la fe es un acto personal, al creer se pone libremente la vida entera en manos de Dios, de quien se reconoce haberla recibido. La fe es un acto personal. Dios me ha creado, me conoce por mi nombre. Tengo una relación personal con Dios. Esto me imagino que nadie lo discute. Ahora bien, cuando se trata de la Iglesia, el credo prescinde de la preposición en, aunque la traducción a la lengua española la mantiene. Literalmente habría que decir creo la Iglesia. Es decir, la adhesión personal no se dirige a la Iglesia como se dirige a las personas divinas. De la Iglesia se recibe la fe, con ella creemos, por medio de ella somos creyentes. La Iglesia no pretende ocupar el lugar que solo corresponde a Dios, sino simplemente el lugar que Dios quiere para ella. La Iglesia, en efecto, fundada por Jesucristo, ha recibido de su Señor la misión de preceder, engendrar y alimentar la fe de los creyentes. Por eso, quien la rechaza, rechaza también la voluntad de Dios, aunque presuma de creer en Él. No sé si nos hemos quedado con el matiz. Si volvemos a la fórmula del credo, nosotros creemos en las tres personas divinas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un único Dios verdadero. Tres personas divinas. Cuando en el credo decimos creo en la Iglesia, que lo decimos, no creemos en la misma manera como si la Iglesia fuera una institución, fuera una persona divina. La Iglesia, fundada por Dios en su Hijo Jesucristo, lo fue para una misión. Nos dice que la Iglesia viene antes de nosotros. Nosotros hemos nacido ya en la Iglesia. En ella hemos sido engendrados a la fe. En ella recibimos el alimento de nuestra fe. En ella incluso recibimos la llamada de Dios a la vocación. Es decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Pero no creemos en la Iglesia en la misma medida que se cree en las personas divinas. En Jesucristo nosotros recibimos la palabra de Dios, en la Iglesia recibimos ese anuncio de la palabra de Dios y su bendición a través de los medios santificantes de la Iglesia, especialmente los sacramentos. Después se preguntan, ¿por qué entonces muchos quedan atrapados en el mito Dios, Cristo sí, iglesias puras no? La razón principal, dice Monseñor, radica en el mal ejemplo de muchos cristianos. Viendo nuestra falta de coherencia, nuestras divisiones o nuestra conducta errada, muchos tropiezan, es decir, se escandalizan y abandonan o ven debilitada su fe. Prescindiendo entonces de la Iglesia, buscan una fe más personal, directa y segura, que no esté sujeta a mediaciones que puedan defraudar. Es ahí donde se deben desenmascarar los engaños de este mito. Esto puede pasar, bueno, de hecho pasa, que haya fieles que por nuestra falta de testimonio o por nuestro mal testimonio cristiano rechacen. Mira, no, porque yo veo que ahí no se está dando un verdadero testimonio de Jesucristo. Mi fe es con Dios, directamente con el Señor, en una relación personal. No quiero mediadores ni mediaciones. La Iglesia no me ayuda. La Iglesia la conforman todos los fieles cristianos bautizados. Hay una dimensión estructural, pero la Iglesia la constituyen
de manera fundamental y esencial los hijos de Dios, todo cristiano bautizado. Luego, en este caso, aparece aquí esa dificultad que encontramos cuando, ante nuestra falta de testimonio, hay personas que no creen. Es una obviedad que, según la Constitución institucional y jerárquica de nuestra Iglesia Católica, la figura más visible es el Papa y los obispos. Y probablemente la más cercana a nuestro pueblo, nuestras parroquias, son los sacerdotes. La falta de testimonio, el pecado del clero, pues indudablemente tiene una incidencia para el seglar más cercana. Esto no significa que los seglares no pequéis o no pequen, sino que quizás esa falta de testimonio se hace más sobresaliente para que una persona diga no creo en la Iglesia, porque se está diciendo en el fondo, no es que no crea en Dios, no creo en el testimonio de Dios que usted está dando. Y aquí tenemos que dar un paso. Bueno, de hecho, siempre lo intentamos dar, ¿vale? ¿Qué dice ahí? Otro punto de la reflexión, nos dice Monseñor Rico Páez. Que la fe sea un acto personal no significa que sea un acto aislado. Nunca se crea a solas. De la Iglesia hemos recibido la fe y su crecimiento. Sin ella no habríamos llegado a ser creyentes. No es verdad que sin la mediación de la Iglesia la fe sea más directa, que esto se suele decir, no necesito mediadores, directamente con Dios. En la Iglesia Jesucristo ha dejado su palabra, sus sacramentos y su propia vida. Es Dios mismo el que ha querido que nos encontremos directamente con Él en su Iglesia. La certeza de la fe se pierde cuando se prescinde de la Iglesia. Creer se confunde con tener convicciones subjetivas y la imagen de Dios se acomoda al propio gusto. Un Dios a mi medida. Aquí podemos encontrar gran parte de esos motivos por los cuales muchos de nuestros fieles afirman creo en Dios, pero no en la Iglesia. Además de esa falta de testimonio, aparece también este otro ámbito que es ver la fe solo desde mí mismo. Hemos dicho antes, Dios me ha creado a mí, me conoce por mi nombre. Soy obra del amor providente de Dios. Me ha creado a mí para la salvación, pero no me ha creado solo ni aisladamente. Dios convoca a su Iglesia como pueblo, pueblo de Dios. Me quiere a mí junto a ti, junto a todos. La Iglesia, desde su propia institución, es pueblo de Dios. Por lo tanto, una convocación de fieles. Yo puedo decir, bueno, sí, pero es que yo soy creyente, yo no quiero la Iglesia. Pero ¿de dónde he recibido el bautismo? No me he bautizado yo solo. Me he bautizado en la Iglesia. ¿Dónde he recibido los demás sacramentos? En la Iglesia. Aunque después no venga nunca más. Siempre la Iglesia aparece desde un ámbito de mediación entre Dios y el hombre. Porque Dios mismo así lo ha querido y así la ha instituido. No se niega la dimensión personal de la fe, que es también esencial, mi relación con Dios, pero lo es esencialmente también en comunidad de hermanos. Todos caminamos unidos. De ahí ese logotipo, si os acordáis al principio, de la sinodalidad, que aparece representado todo el pueblo de Dios, ¿vale? Aparecen niños, adultos, enfermos, mayores, obispos, todos caminando, toda la Iglesia camina. Unos van delante, otros van en medio, otros van detrás, pero todos van unidos. Hoy nosotros, igualmente, deseamos seguir unidos en este camino
por esta vida que nos lleva de aquí a la casa del Padre. Tomamos conciencia que hemos nacido en este mundo por gracia de Dios y no hemos nacido para el sepulcro. Dios nos ha revelado en su Hijo Jesús de Nazaret que hemos renacido para la vida eterna. Bueno, aquí encontramos. Otra dimensión es esta de un Dios a mi medida. Cuando yo rechazo todo aquello que no me convence, no me gusta o me escandaliza, finalmente, si es verdad, en verdad, bien por tradición, bien por una influencia cultural, pues normalmente en España la mayoría de los habitantes pues son cristianos, son católicos. Por tradición, por historia, por influencia cultural, por familia, pero eso ya no implica necesariamente la profesión de fe. Creo en el Dios de Jesucristo, en su Iglesia, de la cual formo parte. Ahí viene esto que hoy está bastante extendido de, bueno, yo creo en Dios, no creo en la Iglesia, me hago una fe a mi manera. Esa confrontación de si en verdad mi fe es auténtica o no, ¿con quién la hago? ¿Quién me dice si estoy acertando o errando? Me lo digo yo mismo. Un ejemplo. Pues según, si mi fe me dice, o yo me digo a mi propia fe, que no es necesario ir a misa los domingos para ser buen cristiano, pues no voy a misa. ¿Es necesario ir a misa los domingos para ser buen cristiano? ¿Y por qué no están nuestras iglesias llenas de todos los cofrades que tenemos? Con perdón, con meter dedo en el ojo, ¿eh? Esto pasa en nuestros cultos, ¿verdad? Yo soy sevillano, pero que estamos muy cerca, que aquí todo, al final, ¿verdad? Hacemos la convocatoria, tenemos más o menos 400, 500 hermanos de nómina. Los cultos, 30. Bien, ustedes me perdonáis si me tordeo excesivo en el ojo. A veces no van ni los de la Junta. Por cierto, un detallito. Ustedes me perdonáis porque no os conozco. Si el culto es rosario, Eucaristía, ¿cuándo empieza el culto? ¿Y por qué entramos para la misa? ¿El rosario está para rellenar? Es culto, es culto. Santísimo. Entonces, si es culto, es un culto completo. ¿Por qué? Porque lo empobrecemos. Al final, esa riqueza ritual de oración, de compartir orando juntos, la perdemos por una mala costumbre. Hemos de vivir todos estos medios santos con el deseo de hacernos santos. Entonces, bueno, esto ha sido un excurso. Viene ahí esto que yo os decía, hacer una religión a mi medida, o que en otros algunos pastoralistas llaman, es tener a la Iglesia como referente institucional, no la niego, está ahí, ¿vale? Pero después yo voy a la Iglesia institucional a esos momentos en los cuales yo tengo una necesidad o esos momentos que de manera cultural, tradicional, están todavía instaurados. Bueno, pues bautizamos a nuestros niños. Pues porque hay que bautizarlos. Hacemos la primera comunión. ¿Cómo no va a hacer la primera comunión? Hay que hacer la primera comunión. La confirmación, ya ahí empezamos a pegar el traspié porque no se asocia a ninguna fiesta, digamos, humana, civil, como el niño sí, el niño parece que ya está creciendo, está empezando a entrar en otra edad. Pero, claro, si nosotros vamos perdiendo esa fuerza institucional tradicional, el sacramento se reduce de contenido, pues los fieles cada vez participan menos. Entonces, ese fiel que puede interpretar, la Iglesia es como un supermercado. Yo voy con mi cesta y aquello que yo quiero, me gusta o necesito, lo cojo. Paso por caja, pago y me voy hasta la siguiente. Claro, esto es un reduccionismo estéril,
para la vida de fe del creyente y hace que nuestra Iglesia en su tarea y en su misión se vea muy empobrecida. Nos reducimos a una institución de servicios. Es más que ofrecer servicios. Se ofrece la verdad en el Dios verdadero. Se ofrece un camino de vida que va más allá de esta vida, de este tiempo, de este espacio. Para esto es necesario la conversión, el encuentro con Dios. Y ya el Papa Benedicto XVI, hace años, en el año de la fe, como objetivo del año de la fe, era precisamente no suponer que la tenemos. Vamos a ponernos todos en camino. El Papa Francisco ha vuelto y vuelve una vez más, trayendo esa llamada de una iglesia en salida a intentar revitalizarnos desde el encuentro con Dios en su iglesia, caminando todos juntos, escuchando especialmente todos esos motivos por los cuales muchos de nuestros hermanos se alejan o se han alejado. ¿O no creen? Necesitamos saberlo para poder poner medios pastorales, medios que tengamos en nuestros grupos de vida cristiana. Pero pasa esencialmente por la conversión, y la conversión es sobre todo encuentro con Dios, que traspasa mi corazón y por lo tanto toca mi voluntad. En esto, bueno, pues todos quedamos implicados, porque todos somos iglesia. Último párrafo del texto, pues nos dice esto. Si no queremos vivir en el error con respecto a Dios, al mundo y a nosotros mismos, no debemos prescindir de la Iglesia. Quien cree en Dios y en la Iglesia experimenta con gozo la belleza de creer en libertad. Esta es la propuesta de Monseñor Rico Pavés. Entonces, muy rápidamente, de lo que yo me voy a nutrir, a utilizar para las clases, bueno, pues, ¿dónde tenemos contenida la palabra de Dios? En la Biblia. Palabra de Dios revelada. Para todos nosotros, la Biblia es ese manantial de agua viva que continuamente, cotidianamente, Dios nos ofrece para seguir hablándonos. No es solo un libro de literatura, no es solo un libro que nos narra la historia del pueblo de Dios y de Jesús de Nazaret, sino que es palabra de Dios viva que sigue confrontando nuestra vida cristiana. Pero en la Biblia no está recogido el depósito de la fe. Si alguna vez os habéis preguntado, ¿dónde está escrito lo que creemos los cristianos católicos? Ustedes ya lo sabéis, estoy convencido. El Catecismo de la Iglesia Católica, ¿vale? Esta es la edición primera. Ahora, pues, hay otras ediciones. Es bueno tener la última edición porque en estos años ha habido algunas reformas, no en general, pero de algunos de sus puntos, que se han ido pues, cambiando a lo largo de estos años. El Catecismo de la Iglesia Católica nace como primera idea en el Concilio Vaticano II, después se recoge en el sínodo de la evangelización con Pablo VI y finalmente Juan Pablo II el que recoge el testigo y pues encarga una comisión y en el año 1992 se publica la primera edición y en el año 1997 la edición típica, ¿vale? Desde ese año lo tenemos como instrumento doctrinal que ayuda al conocimiento y crecimiento de la fe. Esto no es libro sagrado, la Biblia sí. El catecismo es un instrumento que nos ayuda a los cristianos de hoy para profundizar en nuestra fe. Dentro de X años, pues harán otro adaptado al lenguaje, a los medios que necesiten y que haya. Hoy es nuestro instrumento. ¿Cómo ustedes conoceréis el catecismo? Me imagino. El catecismo, pues, bueno, tiene sus páginas, muchos puntos, y algunos de sus puntos, pues, requieren un conocimiento teológico
como mínimo básico, y otros puntos con un conocimiento teológico. Esto llevó a que el Papa Juan Pablo II, todavía en vida, encargara a Ratzinger, Joseph Ratzinger, el que después sería Benedicto XVI, en aquellos entonces el encargado de la doctrina de la fe, un instrumento un poco más asequible a todos los fieles. Y se publicó el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en el año 2005. Bueno, a simple vista, ¿verdad? Entonces me acuerdo cuando se hizo la presentación en aquellos años, nos decían, ojo, que el compendio no es un resumen. ¿Por qué? Porque al final todos nos vamos a quedar con el resumen, ¿verdad? Esto es muy largo, es para los curas. Quien quiera estudiar, yo me quedo con el resumen. No. El compendio es un instrumento que ayuda a leer el catecismo, ¿vale? Entonces, pues se hizo a base de preguntas y respuestas con el mismo índice, el mismo itinerario que el catecismo. Estos son los instrumentos, la Biblia, con el catecismo y el compendio del catecismo, que nosotros nos vamos a ayudar en estas clases con algunas referencias a algún teólogo y también al magisterio de la Iglesia en algunos de sus documentos. De tal manera que todos tenemos Biblia, ¿verdad? Todos tenemos también, me imagino, la mayoría, acceso a Internet y en la página web del Vaticano, pues ahí está el catecismo y el compendio del catecismo. Hombre, si vais a ser, digo yo, que vais a llevar la formación en vuestras hermandades o vais a dedicar tiempo a la lectura, pues no estaría mal que lo tuvierais en libro o en el PDF para la tablet o en el móvil. Bueno, pues ya esto, todos los medios que nos ofrece hoy la tecnología. Pero estos son los instrumentos que nosotros vamos a utilizar en nuestras clases, pues desde hoy hasta que terminemos en junio. De tal manera que prácticamente pues todos los miércoles, hay algunos miércoles, no sé si os lo dirá Miguel Ángel, que cambiaremos un poco el horario entre las 7 y las 8, bueno, pues debido también a la misión que yo realizo en el seminario, pero vamos, de manera continua, pues desde aquí hasta junio vamos a ir viendo aquello que nos dice el catecismo y el compendio del catecismo sobre la Iglesia. Trataremos la semana que viene a partir de un texto del Papa Benedicto XVI, una catequesis que dio, que a modo de introducción nos viene también muy bien. Después hablaremos sobre qué significa o qué relación hay entre la Iglesia y el sínodo, por qué ahora se insiste tanto en esto, y después propiamente entraremos en el contenido que nos ofrece el catecismo y el compendio sobre la Iglesia. Trataremos una serie de conceptos que son clave: pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, y trataremos también las notas de la Iglesia, que ustedes, pues como las rezamos en el credo, una, santa, católica y apostólica. No se dice romana, ¿verdad? Ya lo explicaremos, ¿vale? Por lo mismo lo sabéis, pero no se dice romana, pues somos Iglesia católica, universal, ¿vale? Este es el itinerario. Entonces, como me dio Miguel Ángel, que a -4, más o menos, tendríamos que estar para que esto pueda grabar y pueda seguir la clase de después, no sé si hay alguna pregunta que ustedes me queráis hacer. Sí. La carta de Monseñor Obispo de Jerez, sí, desde mi punto de vista, contiene muchas certezas. Sí. Pero sin embargo, yo creo, como usted está hablando a cofradas, pero desde el punto de vista del pueblo sencillo, yo creo que su relación con la Iglesia muchas veces es complicada, porque difícilmente, creo yo, puede llegar al corazón de un hombre sencillo la estructura, digamos, más mundana, más temporal de la Iglesia. Cuando entramos en los tratamientos de
de los monseñores, y difícilmente yo creo que una persona sencilla puede ver a un hermano en una persona que se llama, que se autotitula o que se titula eminentísimo, reverendísimo y todo eso. Pues esto es muy propio de hermandades, no solo de los curas, vamos. Ocupará la Sagrada Cátedra el ilustrísimo, reverendísimo señor. Eso no lo he pedido yo nunca, me lo pongan. Me lo ponen, yo no lo he pedido nunca. Pues bueno, entiendo la afirmación. Mira, me recuerda, bueno, no sé si ha terminado. Bueno, podríamos seguir hablando de esta. Me recuerda que era una cita que en estos días me ha venido y es, yo creo que es reveladora. Benedicto XVI, en el documento Eclesia de Eucaristía, en el número 1, nos dice: no se empieza a ser cristiano o creyente por el contacto con una doctrina, con una moral, y él no dice la institución, pero bueno, añadiría yo con la institución. Se empieza a ser creyente cristiano desde el encuentro de fe con Dios. Es decir, eso es lo que realmente cambia el corazón de una persona y la creencia en Dios. Después es verdad que puede haber mucha institución, mucha estructura pastoral, pero no debe de ser eso primario sobre lo que realmente lo es. Y es a esto a lo que nos debemos de dedicar. Por eso es tan importante hoy el anuncio del Evangelio, que lo hemos supuesto durante quizás mucho tiempo. Hemos supuesto que la gente recibía ese primer anuncio, o no lo recibían. Nacíamos cristianos. En el mejor de los casos, si tenía una familia creyente practicante, pues había una serie de valores humanos y cristianos que se me transmitían. Esto lo hemos perdido. Entonces, estamos en una época nueva en la cual la evangelización tiene que ser también nueva. Este es el itinerario que estamos ahora. Y Miguel Ángel está nervioso. Bueno, que muchas gracias. Que nos vemos la semana que viene. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo hago esto? ¿Ahora cómo hago? Ahí al colorado. Aquí. Dale y finalizar. Finalizar. Y finalizar para todos.